Bueno, pronto no tiene audio. Bueno, salió Meiri de la sesión. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Listo, entonces como dijo el profe Alejandro, pues la idea de estas sesiones es hacer como un repaso de temas de inglés, ¿cierto? Que les pueden servir mucho a ustedes. Ayer vimos algunos temas, ayer estuvimos mirando temas de pronombres, vimos el tema de adjetivos, vimos el tema del verbo to be, de los usos exactos del verbo to be. Y creo que, bueno, al final salieron muchas preguntas y digamos que ahí pudimos resolverlas. Digamos que la idea de hoy es muy parecida. Vamos a revisar unos temas juntos y al final pues también va a haber un espacio para preguntas que tengan. Por ejemplo, Meiri que está preguntando acerca de los condicionales. ¿Listo? Entonces al final vamos a revisar eso. Bueno, como dijo el profe Alejandro, mi nombre es Julio Valenzuela, yo soy instructor también del programa de bilingüismo, llevo 6 años en el SENA, fui líder del programa de bilingüismo también, viví en Estados Unidos 13 años, llegué a Colombia hace 6 años. En Estados Unidos también estudié enseñanza del inglés como segunda lengua, tengo una maestría en educación, tengo 2 especializaciones en pedagogía, aunque mi pregrado y mi base es otra. ¿Listo? Y pues ha sido muy chévere la experiencia de enseñar inglés. Bueno, me dice que no puede responder porque no le deja activar el micrófono. Bueno, esperemos que ya se haya solucionado. Entonces, bueno, antes de iniciar, a mí sí me gustaría que me contaran un poquito este trimestre que han visto de inglés, como para ver si ya hay un tema que yo voy a repetir y de pronto más bien hacer un refuerzo, o si hay un tema que sea nuevo. Entonces, no sé, Paola o Meiri, cuéntenme así por encimita qué temas han visto con el profe Alejandro, como para yo tener una idea. Profe, pues que yo recuerde así puntualmente, están como los conectores. Creo que es así que se llama. Ok. ¿Qué otro tema han visto? La Él gramática, nos, hemos visto él nos también. hizo como una tabla, nos envió una tabla de correo sobre el presente simple, el presente continuo, el futuro ¿Pero simple. él les explicó ese tema o solo se los envió? Sí, sí, claro. Pues Ok. nos lo envió y nos lo explicó ya como 2 veces, pues. Ok, bueno, y vamos a hacer también un repasito de ese tema, porque es que aunque uno no lo crea y aunque parezca fácil, esos temas tienden a confundirse, ¿no? Hoy vamos a ver un poco acerca de esos tiempos en inglés. Vamos a ver el uso de a y an, que ayer un aprendiz me pidió el favor que tenía confusión con eso, y también el tema de to y for, ¿cierto? De pronto son cosas que generan confusión a veces. Entonces, pues vamos a iniciar. So we're going to start with those subjects. So in that case, I'm going to explain to you today we're going to talk about the simple past. We're going to talk about the simple present, present continuous, simple future, and the use of a and an, and the use of to and for. That could be difficult for some of you. Okay, so I'm going to share with you some presentations. I'm going to share my screen, but let me download the presentation because I have here that one in my email. So give me one moment, please. Bueno, ustedes vamos a iniciar con lo fácil, que es un repaso de eso que me solicitaron ayer, que de pronto son cositas que a veces uno se le pueden ir, se le olvidan. Permítame, estoy abriendo la presentación, listo. Ok. Les voy a compartir la presentación con ustedes. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a ver esto. Esto fue una petición que me hicieron ayer, que hablar acerca de la diferencia de decir tú y for, ¿cierto? O la diferencia en el uso de a o an, ¿cierto? Que esos también son conectores que seguramente ustedes ya
vieron en algún momento, pero pues es importante de pronto recordarlo. Entonces, permítame agrandamos un poquito esto porque se ve como muy pequeño. Listo. Entonces, bueno, digamos que para hablar de esos conectores de to y for, pues debemos entender que cada uno de ellos tiene una función que a veces en inglés, digamos que no sé, se sobrepone, porque yo explicaba el día de ayer que una cosa es el inglés formal, el inglés que uno aprende en la academia, en el colegio, haciendo un curso de inglés, y otro es el inglés real, ¿cierto? La gente en su vida común, digamos que tiende a hablar de manera un poquito más informal, ¿verdad? Entonces digamos que para utilizar ese conector to, lo utilizamos básicamente en 4 casos, aunque pueden haber otros, ¿no? Yo también explicaba ayer que pasa algo muy curioso con el inglés, que más allá de las reglas gramaticales, a veces son más las excepciones que la misma regla, ¿cierto? Entonces digamos que para usar to, se puede utilizar primero cuando vamos a hablar de un destino, ¿cierto? Es el ejemplo. I'm traveling to Valdivia. Entonces siempre que yo voy a decir que voy a viajar hacia algún lado, utilizo to, ¿vale? Porque yo no puedo decir I'm traveling for Valdivia. Sonaría súper raro. So, I'm traveling to Valdivia. Segundo, se puede utilizar cuando damos u obsequiamos algo. Entonces yo puedo decir I gave the car to my son. Yo le di el carro a mi hijo. Entonces es un obsequio. Se utiliza cuando hablamos de distancia. Entonces yo puedo decir there are 3 hours by car from my city to the capital. Entonces, ahí estoy mencionando también un destino, un lugar, ¿cierto? Pero digamos que la connotación de esa oración hace referencia a la distancia. There are 3 hours by car from my city to the capital. Y se puede utilizar cuando hacemos una comparación en referencia a una preferencia, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I prefer driving to flying. Yo prefiero manejar que volar. Entonces estoy haciendo una comparación y ahí estoy utilizando tú en ese caso. Para utilizar for, digamos que se utiliza también en ciertas situaciones, cuando voy a hablar, por ejemplo, un periodo de tiempo. Entonces yo puedo decir, I have worked as a teacher for 2 years. Yo he trabajado como profesor por 2 años. Puedo utilizarlo para hablar de beneficios. Working out is good for your health. Entonces trabajar afuera es bueno para tu salud. Entonces ese para tu salud. Está hablando en beneficio. I bought this gift for you. Yo compré este regalo para ti, ¿cierto? Puedo utilizar for para estar de acuerdo con algo. Are you for or against intense diets? ¿Tú estás a favor o en contra de las dietas intensas? Puedo utilizarlo para dar ayuda. Would you open the door for me? ¿Podrías abrir la puerta por mí? Entonces ahí se puede utilizar el for. Entonces digamos que son casos, yo explicaba que, no sé, en el inglés real, cotidiano, la calle, muchas veces las personas pueden utilizar de manera indiscriminada ese to o for o a o an, ¿cierto? Digamos, mi experiencia viviendo en Estados Unidos todos esos años me enseñó eso, pues que la gente, digamos, no necesariamente sigue las reglas gramaticales, sino que hay una función lingüística y es hacerse entender. O sea, mientras yo lo entienda, no necesariamente tiene que estar 100% correcto gramaticalmente y así ocurre con muchos idiomas, ¿verdad? Lo mismo ocurre, o hay mucha confusión, en cuanto a utilizar a o an, ¿cierto? Cuando utilizo a y cuando utilizo an. Entonces, digamos que hay una manera sencilla de recordar eso, digamos que esa es lo que dice la regla, ¿no? Dice que cuando la palabra comienza con una vocal, es decir, con a, e, i, o, u, entonces se debe utilizar an, porque suena mejor y se oye más adecuado al decirlo. Y cuando la palabra comienza con una consonante, se utiliza a. Entonces recordemos, cuando inicia con vocal, utilizamos an, y cuando inicia con consonante, utilizamos a, ¿cierto? Entonces, acá dice, por ejemplo, si utilizas palabras y frases tales como bowl, glass of water o cup of coffee, entonces sería a bowl, a glass of water, a cup of coffee. Si ven que inicia con consonante, entonces utilizo la a, ¿verdad? Pero cuando inicia con vocal, pues simplemente utilizo an, ¿cierto? An apple, por ejemplo.
Entonces, esa es básicamente la regla del uso de a y an, pero, pues yo también comentaba el día de ayer, que a veces uno puede utilizar a o an sin que se cumpla esa regla. Digamos que hay algunas excepciones. Acá nos hablan que cuando una palabra inicia con H muda, como honorable u honest, entonces se utiliza an, a pesar de que está iniciando con una consonante, como esa consonante no suena, la que está sonando es la vocal, entonces utilizo an, ¿cierto? Aquí hay otras palabras, umbrella, ice cream, apple. Entonces ahí sí se utiliza an umbrella, an ice cream, an apple, porque inician con vocal. Esta inicia con U, esta inicia con I, esta inicia con A. ¿Listo? Entonces, bueno, es básicamente un poquito de cómo recordar yo cuándo utilizar to o for, o cuándo utilizar a o an, ¿cierto? ¿Esto lo han visto con el profe Alejandro alguna vez? ¿Esos conectores? ¿O no? ¿Sí recuerdan algo de esto con el profe? Sí, señor. Ok, y si es básicamente lo mismo que yo dije, pues están muy Sí, diferentes. sí. El PC nos explicó eso de que cuando tenía como el sonido vocálico, entonces se Ujú, utilizaba an, y ujú. cuando que era como con consonante, la A. Ok, perfecto, listo. Ese era como el primer tema, que es muy, muy sencillito. Y vamos a ver ahora sí los temas que nos atañen para el día de hoy, que es como un repaso de estos tiempos verbales. Yo les comentaba a las personas que se conectaron el día de ayer que estamos haciendo ese repaso porque es una solicitud de la coordinación. ¿Y por qué es esa solicitud? Porque ustedes el otro año seguramente van a presentar las pruebas TIT, ¿verdad? En las pruebas TIT se evalúa el componente inglés. Resulta que en los programas del SENA se supone que usted debe salir con cierto nivel de inglés, ¿cierto? Entonces, si usted estudia un programa técnico, usted debe tener un nivel A2. Si usted estudia un programa tecnólogo, usted debe tener un nivel B1. B1 es un nivel intermedio. Pero cuando uno mira los resultados de esas pruebas, de las pruebas TIT o de las pruebas Saber o de las pruebas de todas las evaluaciones que hacen en Colombia, el componente inglés está muy, muy mal. ¿Sí? Prácticamente no pasamos del verbo to be. Tenemos muchas inconsistencias en lo que es el aprendizaje del inglés. Entonces, por eso es necesario todo el tiempo estar reforzando. Yo ahorita les voy a dar, de hecho, unos recursos para que ustedes puedan estudiar desde su casa en su tiempo libre y pues ir avanzando un poquito más en esos temas. ¿Listo? Eh, pero por ahora pues vamos a iniciar haciendo un repaso de esos tiempos. Vamos a iniciar con el pasado. ¿Para qué se utiliza el simple past o el pasado simple en inglés? ¿Alguien recuerda? Todo eso, lo más importante de saber los tiempos verbales es conocer su función, ¿cierto? No es tanto que yo sepa la gramática, sino que yo conozca la función que tiene cada uno de ellos. Para situaciones que ya terminaron. Si resulta que uno debe imaginarse como una línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, el pasado simple sirve para expresar situaciones que ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. Iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Eso suena raro porque uno dice, bueno, sí, pues sí, inició en el pasado y terminó en el pasado. Pero resulta que no siempre es así. Hay situaciones o acciones que inician en el pasado y continúan en el presente, ¿verdad? Y ahí sería otro tiempo diferente. Pero el pasado simple, simple past, se utiliza para aquellas situaciones que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una situación que inició en el pasado y terminó en el pasado? Así sea en español, no hay problema. Imaginen algo que inició en el pasado y terminó en el pasado. ¿No? ¿No se les ocurre nada? Perdón, profe, ¿qué? Imaginen una situación que inició en el pasado y que terminó en el pasado. Un ejemplo. ¿Qué situación piensan ustedes que La inició guerra en el pasado? mundial, ¿no? Puede ser,
Sí, es un evento que ocurrió hace mucho tiempo, pero el pasado, recuerden que el pasado es un segundo atrás, ¿cierto? No tiene que ser algo súper antiguo. Yo puedo decir, I ate pizza the last night. Yo comí pizza anoche. Ya, esa es una situación que ocurrió en el pasado, inició en el pasado y terminó en el pasado. O sea, terminó en el pasado porque yo no sigo comiendo pizza desde anoche. O sea, comí pizza anoche, ya, ¿cierto? Ahí terminó. Eh, Mary dice he ridden a leather. Bueno, sería he wrote a leather, ¿cierto? Porque es en pasado. Sí, sorry, me confundí. Es que lo coloqué en pasado participio y yo sé que es Sí, sí, pasado. sí. No, es en pasado simple. Entonces, es para expresar acciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Básicamente, así. ¿Listo? Cualquier cosa que haya iniciado y terminado en el pasado. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, como les venía diciendo, se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual, es decir, pues en el pasado. La duración no es relevante, o sea, no importa qué tanto haya durado esa acción, si duró mucho, fue una cosa muy cortica, no importa. Y puede ser un pasado reciente o un pasado lejano. Ahorita el ejemplo de la guerra mundial, pues es un pasado lejano, pero el ejemplo que yo di de la pizza es un pasado reciente, ¿cierto? Entonces se utiliza para referirse a cuándo ocurrió algo, de modo que usualmente pues van asociadas algunas expresiones de tiempo, ¿cierto? Yo ahorita que di mi ejemplo, dije I ate pizza the last night, ¿cierto? Entonces dije last night. Entonces ya ahí, digamos, confirmé, no solo diciendo el verbo en el pasado, sino que confirmé, utilizando una expresión de tiempo, que la acción había ocurrido en ese pasado. Entonces, ustedes pueden encontrar frecuencia, digamos, expresiones de tiempo como estas. Often, sometimes, always, o ya un tiempo determinado. Last week, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. O un tiempo indeterminado. Yo puedo decir the other day, el otro día. Ages ago, años atrás. A long time ago, hace un largo tiempo, ¿cierto? Pero todas esas expresiones nos denotan que fue una acción en el pasado. Digamos que hay una estructura que yo creo que ustedes la conocen, que es eso, cómo se construye una oración en pasado simple. Entonces va el sujeto, va el verbo, ¿cierto? En pasado, y va pues el objeto o el complemento de esa oración. Acá en ejemplo, he played football, ¿cierto? Entonces acá está el sujeto, está el verbo en pasado y está un complemento. Bueno, hay algo muy importante cuando uno habla de pasado simple y es que tiene que saber que existen verbos que son regulares y verbos irregulares, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes se acuerda de cuáles son los verbos regulares e irregulares? Creo que son Oh, los que algunos llevan, creo que los regulares llevan ed y los irregulares son totalmente como que se escriben un poquito diferente. ok, ¿los demás están de acuerdo? La verdad, yo no lo recuerdo. Ok, perfecto. Bueno, los verbos regulares, como dijo la compañera, son aquellos verbos que para pasar de presente a pasado se les puede aplicar una regla. La regla es añadirles ed o de al final, ¿cierto? De la palabra. Y así pues ya se convierten en o pasan a su tiempo, a su forma pasada. Esos son los verbos regulares, ¿cierto? Y los verbos irregulares son aquellos a los cuales no se les puede aplicar esa regla, no la aceptan. Entonces esos verbos cambian. Ese ejemplo que yo di de la pizza utilizó un verbo irregular, porque yo dije, I ate pizza the last night. Ate es el pasado de eat, ¿cierto? Entonces ahí cambió. Entonces algo muy importante que tenemos que saber en el pasado simple es eso, que hay verbos regulares, verbos irregulares, y que de acuerdo a si es regular, pues se le puede aplicar esa regla de añadirle de o ed, y si es irregular, pues cambia totalmente, aunque eso tiene un par de excepciones que ahorita les voy a comentar. Básicamente esa es como la única cosita difícil en el pasado
simple, pero alguno de ustedes me puede decir cómo se sabe si un verbo es regular o irregular. ¿Cómo hago yo para identificarlos? ¿Hay alguna forma de saber si yo veo una palabra, de saber si es regular o irregular? ¿O no? Profe, no lo recuerdo, qué pena. Ok. Creo que son por las terminaciones en CH, S, no recuerdo casi. Bueno, no, realmente no existe una forma de identificar cuando un verbo es regular o irregular. O sea, la única manera de hacerlo es aprendiéndose los verbos. O sea, uno en el colegio en Estados Unidos, así como se aprende las tablas de multiplicar, se aprende el listado de verbos regulares e irregulares. Entonces, la única manera es aprendiéndoselos, porque no hay de otra. Entonces, acá está la estructura para hacer oraciones afirmativas, negativas y en pregunta, ¿cierto? Entonces, afirmativas va el sujeto, entonces I, you, he, she, it, etcétera. El verbo en pasado y el objeto o el complemento de la oración. Acá es un ejemplo. Si yo quiero hacer una negación, es lo mismo, pero antes del verbo en pasado, ¿cierto? Antes del verbo, perdón, va un auxiliar, que en este caso es do, pero en pasado sería did, y se le agrega el not. Entonces yo puedo decir did not o didn't en su forma corta. Y acá, cuando yo hablo de oraciones en negación o en pregunta, el verbo va en presente. O sea, acá ya no nos tiene que preocupar si es regular o irregular, porque no le vamos a poner ed o de ni lo vamos a cambiar. El verbo va en su forma normalita. ¿Por qué? Porque ya este auxiliar, este did, nos está señalando que es en pasado. O sea, ya es suficiente con esto, ¿vale? Ya con esto yo entiendo que es en pasado. Entonces acá hay un ejemplo. He did not play football. Él no jugó fútbol. Miren que en afirmativo el play llevaba la ed. En negación el play va solito. He did not play football o he didn't play football. Y para hacer preguntas, recuerden que casi siempre es la misma estructura, entonces pasa al principio el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en su forma normal y el complemento. Entonces, did he play football? Entonces, yes, he did o no, he didn't. Sería la respuesta en este caso. ¿Vale? Hasta aquí, bueno, hasta aquí estamos en pasado simple, ¿no? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó algo confuso de acuerdo al pasado simple? No, señor, todo claro. ¿Seguro? Ok. Yo confío en ustedes. Vamos a pasar a otro tiempo que es muy, muy, muy similar. Entonces ya habíamos dicho que el pasado simple es cuando hablamos de situaciones o acciones que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. Hay otro tiempo que va ahí pegadito, que es el past continuous o past progressive o pasado continuo, ¿cierto? ¿Qué se acuerdan ustedes del pasado continuo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Si recuerdan algo del pasado continuo? ¿Cuándo se utilizará? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con el pasado simple? ¿Recuerdan algo de eso? ¿O no? ¿No? ¿Nada? No. Profe, yo no. Ocurrió en el pasado y tiene como alguna consecuencia ahorita en el presente. Más o menos, sí. O sea, básicamente el pasado continuo es cuando una acción inició en el pasado y continúa en el presente, ¿cierto? O sea, no ha concluido, está inconclusa, ¿vale? Entonces, usualmente se utiliza para describir, por ejemplo, el contexto en una historia escrita. Entonces, si ustedes ven un libro en inglés, pueden encontrar oraciones así. The sun was shining and the birds were singing. El sol estaba brillando y las aves estaban cantando. Entonces, mire que son acciones que iniciaron en el pasado,
pero yo las estoy mencionando como si aún estuvieran en el presente, no han concluido, ¿cierto? Para describir acciones incompletas, entonces yo puedo decir, I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Yo estaba teniendo un hermoso sueño cuando el reloj de la alarma o la alarma del reloj sonó, ¿cierto? Entonces mire que todo sigue estando en el pasado, pero estaba hablando de situaciones que quedaron inconclusas, ¿vale? Esa es básicamente la diferencia entre el pasado simple y el pasado continuo. Digamos que esto no los quiere confundir, sino que es ahorita cuando veamos el tema del presente, hay una parte del presente que puede resultar, digamos, muy similar a cosas que explicamos del pasado, entonces pueden resultar confusas, entonces por eso hacía esa aclaración. Pero entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿cierto? Que es el presente. Ya vimos el pasado, entonces son acciones que ocurrieron pues en el pasado, ¿vale? Ahora que hablamos del presente simple, ¿para qué se utilizará el presente simple? ¿Para hablar de qué? ¿Qué creen ustedes? De acciones que qué, que ocurren cuándo o por qué. Ustedes me dijeron que habían visto esto con el profe Alejandro, entonces deben acordarse de alguito. ¿Qué les dijo el profe del presente simple? Nothing, nothing at all. ¿No recuerdan nada de eso? Si no recuerdan, me lo dicen tranquilos. Iniciamos de cero. ¿Si lo recuerdan o no? No, profe, I do not remember. Ok, I got it. Ok, entonces cuando hablamos de presente simple, digamos que hay unas condiciones cuando se utiliza el presente simple. ¿Listo? Entonces se utiliza cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, the Earth is the third planet from the Sun. La Tierra es el tercer planeta a partir del Sol. Entonces es un estado, una acción permanente, porque pues los planetas no andan cambiando de orden todo el tiempo, ¿no? Es algo permanente. Se puede utilizar también al manifestar estados o situaciones que son rutinarias, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de rutinas, de acciones que yo realizo permanentemente, utilizo presente simple. Entonces, yo puedo decir, every 10 years is a decade. Entonces, cada 10 años es una década. Eso es algo permanente, ¿cierto? O es algo que tiene periodicidad, ¿cierto? O es algo rutinario, porque pues las décadas nunca son de menos de 10 años, ¿no? Cada 10 años es una década, punto. Para hablar de hábitos, de hechos que se repiten, entonces yo puedo decir, I drink coffee every morning. Yo tomo café todas las mañanas. Entonces eso es una rutina, ¿no? Si alguien me pregunta, bueno, ¿usted qué es lo primero que hace al levantarse? Entonces yo puedo decir, I drink coffee every morning. Entonces yo tomo café todas las mañanas, ¿sí? Es un hábito para dar indicaciones, instrucciones o señales. Entonces, si alguien me pregunta, no sé, ¿dónde queda tal sitio? Yo le puedo decir, you go down the street to the cinema, then you turn right. Pues le estoy dando una indicación, ¿cierto? De cómo llegar a un sitio. O para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Entonces yo puedo decirles, tomorrow is my birthday. Mañana es mi cumpleaños. Eso, digamos que también es rutinario, es permanente, ocurre en un lapso determinado. Entonces utilizo el presente simple para ese tipo de situaciones. Si uno toma una acción de esas, cualquiera de esas oraciones, se va a dar cuenta de algo en particular, ¿cierto? De algo que no ocurría en el pasado simple que acabamos de ver en cuanto a estructura gramatical. Y es que acá, en el presente simple, si utilizamos, por ejemplo, el verbo to be, ¿cierto? En el pasado no. Esa es una de las diferencias. Entonces vamos a ver
Por ejemplo, vamos a hablar de la estructura para crear las oraciones en presente simple. Entonces va el sujeto, el verbo, el complemento cuando la oración es afirmativa. Cuando es negativa, ustedes se acordaban ahorita que yo les dije en pasado que utilizamos un auxiliar que era do, pero en pasado era did. Pues acá comenzamos en presente, el auxiliar es do, ¿cierto? No tiene por qué cambiar. Entonces acá no están en pasado do, sino que están presente para negación y para interrogación. Pero ocurre algo muy particular. Así como en el pasado simple teníamos que saber de verbos regulares e irregulares, acá ocurre algo muy particular. Y es que cuando hacemos oraciones en tercera persona, es decir, utilizando he, she o it, ocurre algo. ¿Qué ocurre cuando uno hace oraciones en tercera persona en presente simple? ¿Se acuerdan? Hay una regla gramatical ahí, que es básica para el presente simple. ¿La recuerdan o no? A los verbos se le agrega S o S. ¿Mm? ES. Perfecto. Entonces, cuando es en tercera persona, es decir, cuando utilizamos he, she o it, o no necesariamente he, she o it, sino que ustedes saben que he puede reemplazarse por el nombre de él, ¿cierto? Yo puedo decir Carlos is watch, no sé, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? Carlos plays basketball, ¿cierto? Entonces no necesariamente yo puedo decir he plays basketball o Carlos plays basketball. El sujeto es el mismo porque estoy hablando de un sujeto masculino, ¿cierto? Entonces cuando he, she, que es el femenino, o it, que es para objetos o animales, en tercera persona, esa es la tercera persona, al verbo se le agrega una S o una ES, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver ejemplos de la conjugación del presente simple. Entonces, para hacer yo una oración afirmativa, yo puedo decir I drink too much coffee. Yo tomo demasiado café. Si quiero hacerla de forma negativa, I do not drink too much coffee. O en vez de decir I do not, yo puedo decir I don't, que es un poquito más común, ¿no? I don't drink too much coffee. Y para hacer pregunta, miren que es la misma estructura que yo les expliqué con el pasado. Pasa el auxiliar primero, luego el sujeto y luego el verbo del complemento. Entonces, do I drink too much coffee? Yes, I do. No, I don't. Sería la respuesta. Y eso pues lo conjugamos. Pero miren que cuando es tercera persona, he o she, ¿cierto? Mire que acá a este drink le agregué una S. Entonces ya dice, he drinks too much coffee. O a este que está utilizando she drinks too much coffee. Y obviamente esa regla también se aplica en negación en pregunta, pero en este caso al auxiliar. Entonces ya no voy a utilizar do, sino does. Entonces es el mismo do, pero con ES. ¿Por qué se le agrega ES? Pues porque está en tercera persona. ¿Listo? Entonces ya el verbo no lleva la ES o la S, sino que ya tomó su lugar el auxiliar. Exactamente lo mismo que vimos con el pasado. ¿Listo? Pero acá estamos en presente con esa regla de la S o ES. Esa es la única cosita muy puntual que uno tiene que tener en cuenta con el presente simple. ¿Listo? Entonces acá es lo mismo. Acá estamos todo en tercera persona. Entonces si ustedes ven, siempre el verbo lleva ES o S. He goes, she wishes, he catches, she kisses, he mixes. ¿Cierto? Entonces únicamente en tercera persona se utiliza esa regla, ¿vale? ¿Está claro el presente simple? ¿O hay alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, señor, todo claro. Ok. Espero que sí, porque ahorita al final vamos a hacer un ejercicio a ver si quedó claro. Listo, eso era presente simple, ya hemos pasado a presente simple. Vamos a pasar al presente continuo, que se utiliza muchísimo en inglés, que es muy, muy importante. Entonces, presente continuo. Ahora sí, o sea, siguiendo esa misma línea de tiempo. Entonces, pasado simple, acciones que iniciaron el pasado, terminaron el pasado. Presente, acciones que ocurren aquí y ahora o rutinas, ¿cierto? Para eso se utiliza. Presente continuo, ¿para qué se utilizará? Siguiendo ese orden.
¿Qué creen ustedes? Para algo que está pasando y seguirá pasando. Sí, es algo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, cuando nosotros en español decimos yo estoy viendo televisión, estoy caminando, estoy hablando, estoy comiendo, estoy gritando, miren que esa terminación ando, endo en español es equivalente en inglés a la terminación en ing, ¿cierto? Entonces, acá ustedes van a ver que los verbos terminan en ing, que es lo que es la equivalencia en español a ando, endo, ¿cierto? Entonces se utiliza presente continuo cuando nos estamos refiriendo a algo que no ha terminado o está incompleto para describir una acción que está teniendo lugar en este momento. Entonces yo puedo decir, you are using the internet, you are studying English grammar. Eso lo estamos haciendo en ese momento. Ustedes están usando el internet, obviamente, si no, no estaremos acá conectados. You are studying English grammar. Ustedes están estudiando gramática en inglés. Eso lo estamos haciendo en ese momento, está ocurriendo. Se utiliza también para describir tendencias o acciones que están sucediendo en la realidad. Entonces yo puedo decir, ¿Are you still working for the same company? ¿Tú sigues trabajando para la misma compañía? O sea, estoy preguntando acerca de una tendencia, algo que venía ocurriendo. O yo puedo decir, more and more people are becoming vegetarian. Más y más personas se están convirtiendo en vegetarianos. Eso es una tendencia, ¿cierto? Yo puedo utilizar un poquito también esto para hablar de eventos que ocurrirán en el futuro y que ya están programados. Pero yo puedo decir, we are going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you the next winter? O también puedo decirlo para hablar de situaciones o eventos temporales. Entonces yo puedo decir como ejemplo, he usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. Entonces él usualmente toca los tambores, ¿cierto? Puedo decir la batería, pero él está tocando el bajo esta noche, o sea, es algo temporal que está haciendo. Yo puedo decir, the weather forecast was good, but it's raining at the moment. Entonces, el pronóstico del tiempo era bueno, pero está lloviendo en ese momento, ¿cierto? Estoy hablando de eventos que son temporales. Esto tiene también una estructura, porque acá, pues para yo construir oraciones, utilizo el sujeto, utilizo el verbo to be y el verbo principal que se compone pues de su raíz, que es el verbo normal, y le sumo ese ing al final. Entonces, como ejemplo, yo puedo decir, she is talking. Ella está hablando. Acá en el presente continuo no nos interesa si el verbo es regular o irregular, no nos interesa nada de si es primera persona, tercera persona, no importa. Acá no tiene nada que ver. ¿Listo? Acá todo va a aplicar para todos. Si yo quiero decir una oración negativa, pues utilizo el mismo verbo to be, pero le agrego el not. Entonces yo puedo decir, she is not talking. Ella no está hablando. O she isn't talking. Ese isn't es la manera corta de decir is not, ¿cierto? Y para hacer pregunta, vuelve y juega. La misma estructura. Entonces va el verbo to be al principio, el sujeto y el verbo con la raíz, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, is she talking? ¿Está ella hablando? Is she talking? ¿Listo? Esa sería como la manera de construir oraciones en presente continuo. Entonces, importante recordar que se utiliza para estas situaciones, para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento, eventos incompletos, tendencias o eventos temporales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca del presente continuo? ¿O está claro? Este es de los más fáciles. Porque como les dije, acá no nos importa si el verbo es regular o irregular, si es tercera persona, si no, acá no tiene nada que ver. Aplica la misma regla para todos. ¿Está claro el presente continuo? Sí, señor. Profe, ¿será que tú me puedes explicar cuál es la diferencia en still and yet? Ok, sí, hagámoslo por acá. Ya abrimos una. Tú quieres la diferencia entre still y yet, ¿cierto?
Yes. Listo. Still se utiliza cuando yo expreso que algo continúa estando o continúa siendo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I'm still working at Sena. Yo sigo trabajando en el SENA, ¿cierto? Ese still lo que me dice es que una situación o algo que está ocurriendo continúa así, o sea, tiende a seguir igual. I'm still working at SENA. Yo todavía trabajo en el SENA. Entonces alguien me pregunta, bueno, ¿y usted dónde está trabajando ahorita? Yo puedo decir, I'm still working at SENA, porque es algo que yo vengo haciendo hace 6 años, ¿cierto? Pero digamos que sí existe una diferencia clara con Jet, porque Jet sería como de alguna manera un poquito lo opuesto, porque Jet es cuando algo aún, algo que yo espero, aún no ha ocurrido, ¿cierto? En ese caso se utiliza Jet. Entonces yo puedo decir como ejemplo, I'm not working at Sena Jet. Yo aún no estoy trabajando en el SENA, ¿cierto? Entonces mira que es prácticamente lo opuesto a still, ¿cierto? Yo puedo decir otro ejemplo. He's not coming yet to my house. Él aún no llega a mi casa. ¿Sí? Entonces ese yet habla de que aún no se ha conseguido la acción a la cual yo estoy haciendo referencia. Mientras que el still hace referencia a que sí continúa haciendo eso o continúa siendo tendencia a la acción. ¿Sí quedó claro o te confundí más? Sí, señor. Muchas gracias. Sí, clarísimo. Entonces sí, mira, o sea, no son o sea, no son parecidas. Se utilizan el uso que se les da dentro de una oración si es para denotar si algo continúa pasando o aún no ha pasado. ¿Sí? Pero digamos que sí hay una diferencia muy clara entre still y jet, ¿vale? Listo, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud hasta ahora? Mira otra cosita acerca de still y jet, es que se utiliza en presente continuo, ¿vale? Porque yo me estoy refiriendo a una situación que está en progreso y que o sigue estándolo, sigue ocurriendo, o no ha ocurrido aún, pero está allí, está incompleta. Entonces, por eso se utiliza en presente continuo, ¿vale? Este era otro punto importante a recordar ahí. Entonces, ¿no hay más preguntas hasta ahora? ¿Hasta presente continuo? ¿Claro? Porque vamos a entrar, entonces ahora sí, a futuro. ¿Listo? Digamos que acá no hemos visto todos los tiempos, porque hay unos tiempos que son los tiempos perfectos en inglés, ¿cierto? ¿Eso los vieron ustedes con el profe Alejandro o no? Los tiempos perfectos, pasado perfecto, presente perfecto, ¿eso lo vieron o no? Creo que el instructor llegó hasta el futuro simple. Ok, listo. Que es ese mismo que yo voy a abordar en ese momento. ¿Para qué creen que se utiliza entonces el futuro simple? Siguiendo esa línea del tiempo. Entonces, pasado simple, acción que inició y terminó en el pasado. Presente simple, acción que está ocurriendo aquí ahora. Presente continuo, una acción que está incompleta o que está en progreso. Y futuro, ¿para qué será? ¿Para qué creen que se utiliza el futuro simple? Para expresar acciones que. Para pues, expresar acciones que van a pasar, pero que son cortas, que no van a durar mucho. Más o menos. Sí, se utiliza para expresar acciones que van a ocurrir, o que yo creo que van a ocurrir, o que voy a hacer, ¿cierto? O sea, independientemente que sean cortas o largas, pero son acciones que aún no pasan, sino que yo voy a hablar de cosas que yo quiero hacer o que creo que van a pasar en un tiempo posterior, básicamente. Digamos que hay dos maneras de expresar el futuro, ¿cierto? Una es con going to y otra es con will. Entonces hay una diferencia muy clara entre esas dos. Entonces utilizo going to ¿para qué?
digamos que el futuro tiene una estructura, digamos la oración va al sujeto, el verbo to be, va going to y va al verbo en presente, ¿cierto? Pero se utiliza para qué? En este caso de going to, se utiliza para, digamos, acciones que están planeadas en el futuro o decisiones, ¿vale? Entonces yo puedo decir, I'm going to travel to Miami in a month. Yo voy a viajar a Miami en un mes. Si yo lo digo con going to, es porque es una decisión tomada, porque yo tengo certeza de que va a ocurrir. Entonces, si yo digo, I'm going to travel to Miami in a month, es porque yo ya compré el pasaje, yo ya sé qué día voy a viajar, ya sé que pues está todo listo, pues no, nadie me garantiza que no vaya a ocurrir algo a última hora, pero es una decisión, es una acción planeada, ¿cierto? Entonces, going to se utiliza para eso, para acciones que son planeadas, para acción, decisiones ya tomadas o cosas que tienen una alta probabilidad de que se cumplan, ¿cierto? Entonces, no sé, yo puedo decir, I'm going to buy a new car. Yo voy a comprar un carro nuevo. Pero si yo digo I'm going to buy a new car, quiere decir que es porque yo tengo la plata, porque tomé la decisión, porque ya estuve mirando el carro que voy a comprar y seguramente va a ocurrir en un futuro cercano, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un mes, pero yo voy a hacerlo. O sea, hablar de futuro con going to es hablar con mucha certeza. ¿Listo? Entonces, para hacer una oración, recuerden, va el sujeto, verbo to be, going to y el verbo en presente. Entonces, si vemos los ejemplos que yo les digo, I'm going to travel to Miami. Entonces, está el sujeto, I, está el verbo to be, am, está el going to, y está el verbo travel, ¿sí? Viajar. Básicamente, esa es una forma de expresar acciones en futuro utilizando going to. ¿Listo? Pero recuerden que se utiliza going to para eso, para acciones, decisiones, cosas con mucha certeza. Por otra parte, está el futuro, donde utilizamos will. Aquí la estructura es diferente porque aquí no vamos a utilizar verbo to be. Acá va el sujeto, va el auxiliar will y va el verbo en su forma normal. Si yo voy a tomar los mismos ejemplos que di ahorita, si yo en vez de decir I'm going to travel to Miami, digo I will travel to Miami. Si yo digo I will travel to Miami, quiere decir, o la persona que me escucha a mí va a decir, bueno, eso no tiene una alta probabilidad que ocurra. Utilizamos will, sobre todo, acá está en este cuadrito azul, para acciones que se decidieron en el momento o para acciones que no están planeadas en el futuro, para hacer ofertas, promesas, para hablar de eventos que no se pueden como eh, estar seguro que van a ocurrir, para pensamientos, predicciones, miedos acerca del futuro. Entonces, si alguien les dice estas clásicas, I will love you forever, yo te voy a amar por siempre. O sea, nadie le garantiza eso, ¿cierto? Entonces, por eso I will love you forever es algo que no sabemos si va a pasar o no. Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? Entonces, si ustedes ven en las películas, siempre que hacen esa petición de que nos vamos a casar, utilizan el will. Will you marry with me? Will you marry me? ¿Cierto? Entonces, ese will. I will pay you the next week. Yo le pagaré la siguiente semana cuando ustedes prestan plata a alguien. Eso es algo que nadie se los va a garantizar, ¿cierto? La persona le está haciendo una promesa de que le va a pagar, pero pues no sabemos. En cambio, si yo digo, I'm going to pay you the next week, yo le voy a pagar la próxima semana, suena con mucha certeza. Entonces no es lo mismo hablar con going to que hablar con will, ¿cierto? Entonces acá hay unos ejemplos. I promise I won't tell this anyone. Yo te prometo que no le diré esto a nadie. Entonces, cuando se le cuenta a su mejor amigo, a su mejor amiga algo, y su mejor amigo o amiga le dice, no, yo le prometo que no se lo contaré a nadie, y apenas termina de hablar con usted, ya está en WhatsApp contándole a todo el mundo, ¿cierto? Cuando yo digo, when I arrive at home, I will call you. Cuando llegue a casa, te llamaré. Sí, es una promesa. De pronto yo llego a la casa y llamo,
como puede que llegue a la casa y se me olvide o no quiera llamar. Ya, punto. Eh, Winter will come soon. El invierno llegará pronto, pero yo no sé exactamente cuándo, qué día, qué hora va a llegar el invierno, ¿cierto? Yo digo va a llegar pronto porque pues se acerca, pero pues no está haciendo una predicción, no estoy hablando con seguridad. ¿Listo? Hasta aquí claro, presente el futuro simple con going to y con will. ¿Sí entendieron bien la diferencia? Sí, profesor. Ok. Entonces, ese era el último tiempo que vimos. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy cortico para finalizar nuestra sesión de hoy. Entonces, ese ejercicio va a ser muy simple. Yo quiero que alguno de ustedes me diga o me dicte una oración en inglés que esté en pasado simple. Dígame una oración en pasado simple. En inglés, por supuesto. Va a ser como un recuento de lo que vimos el día de hoy. Muy, muy simple. Entonces, una oración en pasado simple. ¿Cuál sería? Y yo la anoto aquí. Profe, He studies English. He, Studies. pero es en pasado, ¿no? ¿Cómo va ese verbo? El pasado siempre es el que lleva ed. Ujú. De o de si el verbo es regular, ¿se acuerdan? Y si el verbo es irregular, cambia totalmente. Entonces piensen en una oración así, donde ustedes Por utilizan un verbo ejemplo, regular o irregular. she studied for the exam. Ajá. For the exam. Listo. Yo voy a colocar lo que ustedes me dicten. Eso es en pasado simple. Vamos ahora con una en presente simple, que sea diferente a esta, ¿no? Ya no vamos a utilizar el verbo estudiar, otro verbo. Una oración en presente simple. ¿Cómo sería? I played the piano. Piano. Listo. Ese es en presente simple. Una oración en presente continuo. Ya no podemos utilizar study ni play. Otro verbo. En presente continuo. I am eating fruits. Ujú. Listo. Y una oración en futuro. Una oración en futuro con going to y otra con will. I will to travel Canada. Ujú. Listo. I will travel to Canada. Puede ser y con going to. Una oración, un ejemplo. Quedaría Con will. bien, she going to the cinema. O estaría mal. ¿Cómo? Repítela. She going to the cinema. She is going to cinema. Listo. Recuerden que acá, cuando utilizamos el going to, futuro con going to, sí va el verbo to be, ¿cierto? Entonces, she is going to the cinema. ¿Listo? Esos serían ejemplos de los tiempos que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, pasado simple, presente continuo y futuro con will y con going to. Entonces, al parecer, estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, inquietud que tengan para finalizar la sesión de hoy? ¿O todo está claro? Señor, pues claro. todo claro. Ok. Dime, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Ujú, Pues era es que llevo hace 2 semanas atrás ujú. viendo al profesor Edwin que me explique
los condicionales. Ajá. Bueno, los condicionales. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Hay 3 tipos de condicionales. ¿Sí es eso? Un condicional que se llama condicional Pero, cero, first conditional and second conditional, ¿sí? sí, señor. Y creo que también hay un tercero. El primero, segundo y tercero. Bueno, digamos que los básicos son esos. Bueno, te voy a explicar así de manera general qué es un condicional. Cuando hablamos de condicionales, estamos hablando de que se construye una expresión o voy a expresar algo que se compone de 2 oraciones, ¿cierto? Esas 2 oraciones tienen una regla, ¿cierto? Quiere decir que la primera oración me habla de una condición, y la segunda oración me habla de, esperen que eso no me quiere escribir, no sé por qué. La segunda oración me habla de una consecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo eh, de un condicional, quiere decir que para que ocurra esa consecuencia, tiene que darse primero una condición. Entonces, te voy a dar un ejemplo. If you study hard, you will to pass exam. Entonces, si tú estudias fuerte, si tú estudias duro, tú vas a pasar el examen, ¿cierto? Entonces, si analizamos esta oración, está compuesta, o esta expresión está compuesta de 2 oraciones. Una primera, que como lo mencioné ahorita, es una condición. Entonces, la condición, ¿cuál es? Si usted estudia, si se estudia mucho, si usted estudia mucho, va a haber una consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Que usted va a pasar el examen, ¿cierto? Eso es básicamente cómo se construyen los condicionales. Tienen siempre una condición para que ocurra algo, ¿vale? If you study hard, bueno, de hecho siempre se compone con una coma, no con un punto. If you study hard, you will pass the exam, ¿cierto? Básicamente, es una oración, ese es el uso de los condicionales. ¿Cuál es la diferencia entre el condicional cero, el condicional primero, el condicional segundo? El tiempo en el cual están construidas esas oraciones. Acá, por ejemplo, la condición está en presente y la consecuencia está en futuro, ¿cierto? Pero yo puedo construir oraciones diferentes, donde la condición, digamos, no esté en presente, sino esté en pasado, ¿sí? Y la consecuencia no está en futuro, sino está en presente. Entonces ahí va a estar, digamos que iba a radicar la diferencia entre zero, first and second conditional. Pero eso es lo menos importante. O sea, lo más importante para uno saber de qué se tratan los condicionales es esto que yo acabo de explicar. Que un condicional o que el uso en condicional se realiza cuando yo escribo o hablo una expresión en inglés, la cual está compuesta de 2 oraciones. La primera es donde hay una condición y la segunda es donde hay una consecuencia. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señor. O sea, es muy, muy fácil. Y eso no solo existe en el inglés, sino que existe en el español. O sea, eso lo utilizamos nosotros en español todo el tiempo. Entonces yo te puedo decir a ti, bueno, si usted madruga, va a llegar temprano al trabajo. Entonces te estoy dando una condición para que ocurra una consecuencia. Te puedo decir, oiga, si yo ahorro este mes, en diciembre me va a comprar un televisor. Eso es un condicional. Entonces, primera condición, si ahorro, if I, recuerden que ese if es un condicional. Entonces, si yo ahorro, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que en diciembre me puedo comprar un televisor. ¿Qué pasa si no ahorro? Pues no me puedo comprar el televisor. O sea, para que se dé esa consecuencia, tiene que cumplirse la condición. ¿Listo? Digamos que ese es el uso de un condicional. Yo te recomiendo que busques en Google eso,
Tú puedes poner zero first and second conditional y vas a encontrar unos cuadritos que sintetizan muy claramente la diferencia entre zero first and second. Pues la diferencia es la que yo te comenté, es el tiempo en el cual se expresan esas oraciones. Esa es la única diferencia. Pero la estructura siempre va a ser la misma. A veces cambia el orden, ¿cierto? Entonces yo puedo decir así, puedo utilizar esa misma oración. I will pass the exam if I study hard. Espérenme que acá es study. Es lo mismo. Yo pasaré el examen si estudio fuerte o si estudio mucho. Estoy expresando lo mismo. Hay una condición y hay una consecuencia, sino que de pronto no están en ese mismo orden. Pero tú puedes encontrar oraciones así y también son correctas. No está cambiando nada, o sea, lo único que está cambiando es el orden en donde aparece la condición y la consecuencia, pero básicamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí, señor. Perfecto. Ese es un condicional. Entonces, bueno, ya son las 8:08, nos pasamos un poquitico, pues me gustó mucho haber participado en esta clase con ustedes. Espero que les haya ayudado a resolver dudas, a ir consolidando un poquito más el conocimiento y a que sigan pues su proceso de aprendizaje en el SENA y que pues ojalá se enamore mucho el inglés. Para que se enamore mucho el inglés, yo acá les voy a regalar dos cositas. Una, yo tengo un blog donde eh, hay páginas de internet, canales de YouTube que yo recomiendo para aprender distintas cosas de inglés. Tengo una playlist de música, hay videos sobre gramática y modismo, pronunciación, mejorar el inglés, etcétera, etcétera. Acá recomiendo unas páginas donde hay talleres de lectura, escritura, clases por audio, preparación para exámenes. Esa es muy chévere y es el Games. Son juegos con los cuales uno puede aprender muchos temas de inglés, pero jugando. Y acá tengo unos recursos nuevos, que es una página de la BBC que tiene unos cursos súper chéveres, videitos muy cortos de temas de inglés. O ese se llama Games to Learn English, que también es de juegos. Entonces les voy a copiar ese link por acá en el chat. Ábranlo por ahí para que después no se les pierda. Entonces ese es el blog. Y pues ahí van a tener muchos recursos de aprendizaje para que ustedes puedan seguir, digamos, practicando el inglés. Sobra decir que el inglés abre muchas puertas. Entonces, pues ojalá lo aprovechen bastante. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Y pues de pronto en un futuro nos vemos. Yo soy instructor de complementaria de inglés del programa English.works. Entonces, de pronto si se inscriben a algún curso de English.works del SENA, de pronto les va a tocar conmigo alguna vez y ahí nos veremos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y pues que pasen buena noche. Muchas gracias, instructor. Y una pregunta, ¿cuándo volvemos a tener clase contigo? No, ya está la última. Ya aquí en adelante siguen con el profe Alejandro. Solo Ay, fue ojalá ayer y hoy. tengas otra oportunidad para darnos clase. Sí, pues ojalá y además, como les digo, yo pertenezco como doy los cursos de English.works de todos los niveles, desde nivel 0 hasta nivel 9. Entonces de pronto algún día se inscriben a un curso y ahí nos vemos, ¿vale? Muchas Listo. gracias a Hola, ustedes. buenas noches. ¿Tú eres Dime. B1 o C2? C1. Pues yo he tomado varios exámenes y en la mayoría quedo en C1 y en un par de exámenes que he tomado por ahí he quedado en C2. Pero no, C1. No, es que la diferencia entre C1 y C2 es que C2 ya es nativo, ¿sí? En C2 ya como que es hilando muy fino en el inglés de un nativo. Y pues uno, digamos, cuando el inglés no es su primer lengua, sino su segunda lengua, pues digamos que casi nunca alcanza el mismo nivel que un nativo, ¿no? Esa es como la diferencia entre el C1 y el C2. Ah, ya entiendo. Muchas gracias, instructor. Listo, Feliz bueno, noche. Mary. Todo Revisen tan eso que chévere. les compartí. Ese blog, ahí hay muchas cosas interesantes. Revísenlas que yo creo que les va a servir mucho, ¿vale? Muchas gracias, Muchas instructor. Buenas gracias. noches y buen fin de año. Muchas gracias. Ustedes también.